Muchas bendiciones, mis hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Héctor, Dios te bendiga. Amén. Bendiciones, pastor. Amén, te ve bien con tu camisita roja, Héctor. Gracias, gracias. Te ve como reluciente. Glenny te vio. No, no. ¿No te vio? No. No. Amén, amén, qué bueno. Hoy continuamos, Héctor, con la quinta entrega ya. Wow. De Cinco, las sí. buenas obras, el punto número Punto 5. cinco. El punto 5 y la parte 5, ya tenemos 5 semanas con esta, hablando de las buenas obras. Y es que es tan extenso este punto. Es un poco largo, sí. Bueno, vamos a ver de entonces, Héctor, de inmediato, el punto 5, las buenas obras de nuestra confesión de fe. Recuerden que estamos viendo la confesión de fe y estamos tratando de los temas de allí. Lo dejo con Héctor. Ok, dice así. Nosotros no podemos por nuestras mejores obras merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios, a causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por dichas obras, ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores. Pero cuando hemos hecho todo lo que podemos, no hemos hecho más que nuestro deber, y somos siervos inútiles. Y además nuestras obras son buenas porque proceden de su espíritu, y por cuanto son hechas por nosotros, son impuras y contaminadas con tanta debilidad e imperfección que no puede soportar la severidad del juicio de Dios. Amén. ¿Qué nosotros pudiéramos hacer que nos haga merecedor de la salvación? Nada. Nada. No, absolutamente nada. Nuestras obras están mezcladas con nuestra maldad. Y eso es importante que lo entendamos, Héctor. Porque a veces por loable parezca algo que yo pueda hacer, si ese algo no proviene de Dios, es algo que está mezclado con maldad porque sale de mi propia concupiscencia. Bueno, es que somos seres imperfectos, ¿no? Sí. Entonces nuestra imperfección inmediatamente a algo perfecto o algo que proceda de Dios se mezcla con nuestra imperfección, ya es imperfecto. Es como una vez escuché a alguien que decía, no recuerdo bien, pero en una piscina, por ejemplo, de agua clara, de agua cristalina, de agua limpia, tú echas una gota de agua sucia y ya la piscina, por grande sea o pequeña sea, pero en este caso por grande sea, dejará inmediatamente de estar limpia por esa gota de suciedad que cayó. La contaminó esa gota. La contaminó. Sí. Y siendo nosotros honestos, tenemos que reconocer que nosotros ni queremos ni podemos hacer lo correcto por voluntad propia. No. Eso es reconocer eso. Yo no quiero por mi propia voluntad hacer lo correcto. Si yo hago lo correcto, entonces yo tengo que mirar a Dios. O sea, tengo que entender que no se trata de mí, sino que ha sido Dios quien ha hecho eso en mí. De hecho, las mismas escrituras dicen que Dios es quien pone en nosotros. El querer como el hacer por su buena voluntad. Así. Entonces, a menos que el Espíritu Santo nos guíe, a menos que el Espíritu Santo de Dios ponga en nosotros el hacer lo correcto, nosotros no lo vamos a hacer por nuestra propia voluntad. Bueno, que nuestro deseo está siempre en contra, por así decirlo, de lo que Dios quiere o de la voluntad de Dios. Sí, porque nosotros, nuestra naturaleza, es una naturaleza inclinada al mal. Obviamente. O sea, y eso debe llevarnos a nosotros a entender que nosotros no somos mejores que nadie. Que si yo me inclino a hacer algo diferente a mis hermanos, diferente a los demás pecadores, ese algo que yo estoy haciendo diferente no es porque yo soy una persona especial. De hecho, Héctor, el Señor no nos escoge porque somos especiales. ¿No? Dice Como a veces decimos. Dice el apóstol Pablo que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Sí. O sea que nosotros no nos podemos sentir así o no deberíamos sentirnos así. Hay muchas personas que lo hacen, pero eso no es lo bíblico.
Y cuando dice lo vil, ¿qué es lo vil? Lo bueno, lo deseado, Lo malo. lo que la gente más quiere. Lo más desechado del mundo, lo peor del mundo escogió Dios. O sea, Lo peor. Lo que estaba desechado, que nadie lo quería, Dios lo cogió. Ahora, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que eso pueda engrandecerse o que eso pueda engrandecer a su creador. Que engrandecer a Dios. Exacto. Entonces, al final, es simplemente ver el hecho de que al final nosotros tenemos que terminar mirando a Dios, porque Dios es quien hace, no nosotros. No, y el mismo Jesucristo dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que lleven muchos frutos. Así es. Entonces, por sorprendente parezcan nuestras obras, siendo nosotros creyentes, tenemos que reconocer también que nosotros no estamos haciendo más de lo que debemos hacer. Nunca vamos a hacer tanto que vamos a llegar al punto de decir, no, pero yo me pasé. El Señor va a tener que reconocer que yo hice algo extravagante, demasiado yo he hecho. Que me van a tener que pagar obra extra. No, Sí, no tiempo extra, no, obra extra. Obra extra, sí. Entonces, puede llegar un creyente a ese punto, al punto de sentir que ya ha hecho tanto, que hizo tanto, que ya puede quedarse tranquilo porque ha hecho demasiado. Bueno, esto entonces sería un creyente que estaría pensando que ha obrado más que Cristo. Sí. Y si una persona piensa de esta manera, es obvio lo equivocado que está, porque si Cristo que es hijo de Dios y también fue varón perfecto mientras estuvo aquí en la tierra, ¿no? Y que vivió una vida perfecta y que cumplió con la ley de Dios, el único que cumplió con la ley de Dios, porque en el Antiguo Testamento fue que se dio la ley, pero nadie cumplió con la ley, nadie. No, y estamos hablando que fue Moisés que la dio, y Moisés se dice en la Biblia que fue el hombre más manso, y David que fue un hombre conforme al corazón de Dios, y estamos claros que ninguno de ellos cumplieron con la ley de Dios, solamente Cristo, y que una persona que diga que está por encima de esas expectativas, entonces ya evidentemente una persona que su pecado es bastante grande. Sí, porque eso en vez de ser síntoma de santidad, es síntoma de pecado. O sea, no confundamos una cosa con otra. Lo que nosotros hacemos, reitero, nosotros lo hacemos porque somos movidos por el Espíritu Santo a hacer y a obrar. No somos nosotros, es el Señor quien hace las cosas, no nosotros. Y he hecho énfasis, incluso en los estudios anteriores, en esto, para que tengamos esto claro. Quien nos guía y quien nos mueve a hacer lo correcto es el Señor, es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos creer que cuando nosotros hacemos algo bien o algo que nosotros creemos que está bien, porque el bien, cuando yo hago algo que yo entiendo que está bien, eso está bien si es conforme a las Escrituras. Dice en el Salmo 73, Asaf, ¿no? Sí. Que en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Entonces, ¿cuál es el bien que tú pudiera decir ahí? Bueno, te acerca a Dios, glorifica a Dios, es el bien. Exacto. O sea, no es bien porque me beneficia. No. Eso me da un beneficio personal. Entonces, yo estoy haciendo lo correcto y estoy haciendo el bien. No, el bien no se va a determinar por las emociones que pueda provocarme lo que yo haga, por las emociones positivas que pueda provocarme lo que yo haga, ni tampoco por el beneficio que yo pueda obtener en relación a eso, sino más bien, o lo placentero que pudiera ser. exactamente, o lo placentero que pudiera ser, sino más bien porque el texto que tú citaste de Asaf, porque si nosotros agradamos a Dios con eso, si Dios es glorificado, aunque nosotros seamos maltratados, entonces estamos haciendo lo correcto. Eso es así. Y eso es un asunto complicado, pero es así. Ese concepto de nosotros creernos que nosotros aportamos algo al Señor, nosotros debemos sacarlo de nuestra cabeza. Y es un concepto que yo no lo entiendo, pero es un concepto real. Hay gente que sí que entiende, que aporta algo al Señor con las cosas que hace. Y el Señor seguirá siendo Dios cuando nosotros hagamos lo que nos corresponde hacer. Nosotros, ¿qué seremos? ¿Siervos inútiles? Bueno, yo realmente no sé qué le pasaría a estos hermanos por la mente, porque evidentemente, ¿qué está por encima de Dios?
¿qué es más grande que Dios? O sea, Nada. no hay nada más grande que Dios. ¿Qué es más santo que Dios? ¿Qué es más puro que Dios? ¿Qué es más poderoso que Dios? ¿Qué es más perfecto que Dios? No hay nada. 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 Entonces, Dios, todo lo que va a ser tan santo como Él, va a ser tan puro como Él, va a ser tan perfecto como Él. Pero también todo lo que Dios va a requerir, o sea, todo lo que tú puedes hacer para agradar a Dios, debe de ser en esa misma armonía, o sea, debe de ser en esa misma línea. Debe de ser puro, debe de ser perfecto, debe de ser santo. Y ya nosotros hemos dicho que puros, ni perfectos, ni santos somos. Somos seres imperfectos. Así o sea que es. siempre vamos a estar por debajo de las exigencias de Dios, siempre. Y no por debajo como por la mitad. No. El piso. En el piso, porque de la perfección a la imperfección hay un trecho bastante grande. Muy O sea, intenso. por poca sea la diferencia entre lo perfecto y lo imperfecto, es una diferencia que cuando la comparamos con Dios es infinitamente grande. Así es. Infinitamente grande. Así es. Entonces, cuando tú hagas todo lo que tú tienes que hacer, dice la Biblia que tú eres un siervo inútil porque simplemente has hecho lo que te correspondía hacer. Lo grande, ¿sabe qué es? Lo grande, esto yo analizando, que nunca nosotros vamos a llegar al punto de nosotros decir que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Siempre vamos a quedar en deuda. Y eso es lo que a veces no pensamos. Nunca nosotros llegaremos a ese punto de nosotros decir, hicimos más. Yo hice más de lo que tenía que hacer. No, siempre seremos deudores. Y siempre nosotros quedaremos detrás. Y no a un paso detrás. Atrás, bien lejos atrás. De lo que es las cosas o de lo que son las cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. Saber eso debe llevarnos a nosotros a depender de Dios y a saber que nosotros somos dependientes y que nosotros necesitamos con carácter de urgencia estar siempre cerca del Señor. A no creernos, a no mirarnos nosotros como un producto terminado, como un estándar de algo, sino a entender siempre que se trata de Dios y de su gloria y no de nosotros. Así es, así es. Vamos a ver Primera carta de Juan, capítulo 1. Versículo 5 hasta el versículo 10. ¿Lo tienes? Del 5 al 10. Sí. Primera de Juan 1, 5 al 10. Dice así. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Permíteme citar al pastor MacArthur hablando sobre la luz y esta parte de la luz. Dice MacArthur, cito, la luz se refiere a la verdad bíblica, pero en sentido general a lo que es la moral. La luz se refiere en cuanto a la moral, a la santidad o a la pureza. La santidad o la pureza. Las tinieblas entonces corresponden a lo que es el error o a lo que es la falsedad. Las tinieblas en sentido moral tienen que ver con el pecado. O sea, una persona que está en tiniebla es una persona que está en pecado. Y una persona que está en luz es una persona que está en santidad. En santidad, en la verdad de Dios. El texto nos dice que Dios es puro. En Dios no hay engaño, en Dios no hay maldad, en Dios no hay error. Dios es un ser perfecto o el único, para ser más exacto o explícito.
y Dios es moralmente santo. Hay un punto aquí, porque se está señalando en este texto, Juan está señalando a los falsos maestros que decían que andaban de la mano con el Espíritu Santo, y ellos se autoseñalaban no solo como seguidores de Dios, sino que el Espíritu Santo hablaba a través de ellos. Pero sus tinieblas eran evidentes, y es lo que está diciendo aquí el texto. Eran evidentes y nos daban y le daban una evidencia a ellos de que el Señor no estaba con ellos, porque no puede ser, no es congruente el hecho de que la luz y las tinieblas puedan andar juntas. No hay manera. No hay forma. La luz siempre va a alumbrar en las tinieblas, porque para eso es la luz. Así es. Y nos dice el proverbio que no anduviesen dos si no estuviesen de acuerdo. No. Y también Jesús nos narra algo y nos dice que el hombre fuerte, ¿qué hace cuando llega? Se apodera de todo. Dios no puede coexistir junto con las tinieblas. Tampoco puede coexistir junto el pecado y la santidad. O sea, no puede un creyente amar el pecado y amar la santidad por igual. Porque esto no es coherente. Bueno, ¿no? que son contrarios. Son cosas contrarias. Son Entonces contrarios. no tiene ni sentido decirlo. Sin embargo, el texto está hablando de gente que no practica la verdad. Gente que vivía de manera impía haciendo el mal y gozándose con quien hacía el mal. Sin embargo, se autoproclamaban como seguidores de Cristo. Lo que indica que una persona es seguidor de Cristo no solo por las cosas que dice. O sea, lo que yo digo no es lo que me hace seguidor de Cristo. Porque hay mucha gente diciendo muchas cosas. De hecho, yo no sé si tú recuerdas, Héctor, que nosotros llegamos a un punto aquí en la República Dominicana que todo el mundo que tenía la forma de cómo expresarse y tenía la forma de cómo hablar por medio de comunicación, todo el mundo que hacía decía que era cristiano. Llegamos a un punto que nosotros veíamos la persona que practicando su pecado se autollamaban y se autoproclamaban como creyentes. Eso lo vemos mucho, ¿eh? Todavía hay personas que dicen que son cristianas y viven una vida totalmente divorciada de eso. Así, entonces, estas son las personas que el apóstol está viendo aquí, son a las personas que está enfrentando. Personas que se autoproclaman seguidores de Cristo, pero que sus hechos dicen lo contrario. Lo que indica que una persona es seguidor de Cristo, ¿qué es, Héctor? ¿Qué me puede dar a mí como señal de que una persona es seguidor de Cristo? Bueno, dice en la Biblia que por su fruto lo conoceréis. Debe de haber un cambio, evidentemente, de lo que era antes a lo que es ahora. Hay un nuevo nacimiento, hay un cambio de mentalidad, sí. Hay un deseo ferviente por hacer la voluntad de Dios, pero también por conocer cuál es la voluntad de Dios. Y eso es lo que muchos le llaman el primer amor, donde la gente cambia radicalmente su vida, sí. Y comienza a experimentar realmente lo que es la nueva vida en Cristo y comienza a buscar con más deseo cuál es la voluntad de Dios, leer la Biblia, acercarse más a la iglesia, predicar la palabra, y tiene ese fervor de nuevo creyente, por así decirlo, y eso es que le dicen el primer amor, ¿no? Sí, y sumarle a lo que tú estás diciendo, de leer la Biblia, de orar, de procurar la voluntad de Dios en las Escrituras, es que ese creyente en el día a día procura hacer las cosas que va a hacer para agradar a Dios. Claro. O sea, porque no tiene sentido el hecho de que yo pueda ir a las Escrituras, y digo no tiene sentido, pero eso lo vemos hoy. Gente que tiene las Escrituras, gente que habla en nombre de las Escrituras, gente que ellos se autoproclaman como gente bíblica, como gente que sigue la Escritura, pero son gente que eso que dicen está totalmente divorciado de lo que hacen. No viven una vida conforme a las Escrituras que ellos dicen conocer. Y una persona que vive así no conoce al Señor. Evidentemente que sí. Sigue en su vida y aparentando, y digo aparentando,
para las personas, ¿no? Ujú. Para el que lo ve, queriendo como mostrar, ni siquiera demostrar, sino vender una mostrar, imagen. vender una imagen que no es, pero realmente dentro de sí, él está totalmente en otro mundo. Él está viviendo, o más bien está en el mundo, viviendo de acuerdo a las reglas del mundo y a lo que él entiende, a las direcciones de sus deseos y de sus pasiones. Así es. Entonces un cristiano debe tener por hábito andar en santidad y vivir en la verdad. Andar en santidad y vivir en la verdad. Su vida debe ser dedicada al Señor. ¿Por qué? Porque Él ha sido apartado para el Señor. Así es. Y como ha sido apartado para el Señor, toda su vida en sentido general la dedica al Señor. No es cualquier cosa. Este creyente es una vasija o un vaso de uso exclusivo del Señor. El cristiano debe vivir una vida en obediencia a las Escrituras y debe procurar conocer y obedecer la palabra de Dios, que era lo que Héctor decía hace un momentito. Tenemos que limpiarnos continuamente del pecado. Y esto es un punto que a mí me interesa hacer un alto, porque a veces nosotros creemos que yo soy cristiano, yo vengo a Cristo, el Señor perdonó todos mis pecados, ya en mi vida no hay pecado. Y no entendemos que hay pecados con los que yo tengo que lidiar día tras día, que yo tengo que oponerme a mi propia naturaleza, a mis propios gustos pecaminosos. Y yo debo tratar de día a día agradar a Dios con eso. ¿O no pecamos esto? De muchas maneras, No tenemos lamentablemente. Deseo de pecar. De no hecho, llega. una de las cosas, porque en la Biblia nos manda que tenemos que escudriñar nuestros corazones, tenemos que buscar realmente esas cosas que no le agradan a Dios y que nosotros hacemos. A veces nosotros también quizás hablamos de alguna manera con nuestro cónyuge o quizás con un hermano, le hablamos de alguna u otra manera y que lo ofendemos, obviamente. Sí. Y que también a veces nuestras respuestas son muy duras y es que queremos tener ese tipo de respuestas. O sea, hay muchas formas en las que nosotros a diario cometemos pecado o pecamos, que evidentemente debemos nosotros de escudriñarnos, de ver realmente qué es lo que está sucediendo con nosotros y pedirle perdón a Dios. Así es. Entonces, el cristiano genuino no anda en tiniebla, sino más bien que anda en luz. ¿Habrá pecado en él? Sí. Pero no se va a deleitar en el pecado, sino que todo lo contrario, va a pedir perdón al Señor y fuerza para vencer el pecado en él. Esa es la diferencia del cristiano genuino y esa es la diferencia del que no es cristiano. Amén. Efesios 5, 6 al 9. Dice así, Efesios 5, 6 al 9. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas, con la ira de Dios viene sobre... Por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, ya vamos a ir cerrando. Caramba, no sé. El tiempo se va rápido. Mucho tiempo en esto, pero bueno. La bondad aquí tiene que ver con lo que es la excelencia moral. La justicia aquí denota lo que es integridad. Y nosotros nos hace un llamado a que nosotros debemos ser íntegros y eso debe verse en nuestras vidas. No es un adorno. Debe verse en cómo nosotros nos comportamos. Todo esto es el día a día de lo que es el creyente, en cómo nosotros vivimos, cómo nosotros nos manejamos en esta vida. Cuando el cristiano no anda en verdad, cuando no tiene virtud, el cristiano anda en tinieblas. Verdad, virtud. El fruto de la luz a la que se está haciendo referencia a este texto es la excelencia moral del corazón, la conducta y la honestidad. Una conducta intachable. Y esta conducta intachable que es fruto del mismo Espíritu Santo en nosotros, donde nosotros pagamos haciéndole el bien a quien nos hace mal a nosotros, y donde nosotros procuramos vivir conforme a las Escrituras en todo, procurando ser fiel al Señor en nuestro accionar, una vida de honestidad
el creyente no va a vivir de manera perfecta esto, no va a vivir de manera perfecta, pero sí va a vivir de manera sincera, aunque sabe que no va a vivir esa vida perfecta, pero de manera sincera, cuando comete un error, yendo al Señor, presentando su error al Señor y siguiendo hacia adelante, levantándose cuando cometa alguna falta, levantándose, sacudiéndose el polvo y pidiendo al Señor que renueve sus fuerzas. Amén. Amén. Unas últimas palabras, Amén. ya para que cerremos. No, creo que tú lo dijiste todo. Esa última parte que dijiste ahí es lo que realmente nosotros vivimos. Vivimos en una lucha constante día con día con nuestro cuerpo, con nuestros deseos, con el mundo que siempre, o al menos tratamos de ver que antes, en la época del apóstol Pablo, no tenían tantas situaciones que lo incitaran tanto al pecado como ahora tenemos nosotros. A nosotros solamente con salir de la casa vamos a estar batallando por vivir una vida santa, ¿no? Una vida que agrade al Señor. Y tenemos muchas luchas, pero sabemos que el Señor está con nosotros y que para su gloria es que tenemos que actuar. Que aun cuando esas cosas negativas nos quieran hacer o motivar a obrar de manera negativa, que sí esperemos en el Señor y hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos. Amén. Avancemos hacia adelante, pongamos los ojos en Jesús y caminemos y avancemos con nuestras heridas a flor de piel, llenos muchas veces de cicatrices, pero con la certeza de que nosotros estamos siendo fiel, agradando al Señor y viviendo en luz. Amén. Ese es el pueblo de Dios y es como debería andar el pueblo de Dios. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén.